Arranquemos. Muy buenas tardes, estamos con el ex ministro de Educación, Miguel Wexler. Mi nombre es Walter Velázquez, periodista para La Cuarta. Y bueno, en esta conversación, voy a estar con su persona, estimado Miguel, va por una serie de inquietudes. Una de esas inquietudes es sobre esta actual educación virtual, ¿no? Que se asomó a nosotros en el 2020, producto de la pandemia, un poco también de lo que estamos tratando de conocer, esta normalización de lo que es las clases semipresenciales en las clases rurales y de los próximos retos, ¿no? Que es justo también lo que hemos venido conversando hace unos segundos, ¿no? Y bueno, agradezco su tiempo, estimado Vidal. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Walter. Estoy a la orden. Ahora, estimado exministro, así de manera sincera y precisa, ¿no? ¿Podría decirse que el sector educativo realizó una buena labor a la enseñanza de los estudiantes en esta etapa de pandemia? Mira, el año 2020, exactamente el 12 o 13 de marzo, cuando ya habían iniciado las clases, los colegios particulares que atienden a 2.200.000 alumnos, el presidente suspende las clases de los más de 2 millones de las escuelas privadas y de aproximadamente 6 millones de las escuelas públicas, me refiero a inicial, primaria y secundaria. La diferencia está en que los colegios privados habían comenzado y los colegios públicos recién comenzaban el 15 de marzo. Y es más, anunció que las clases virtuales iniciaban el 5 de abril y que se iban a comprar 1.056.000 tabletas con un promedio poco más de 650 millones de soles. Dijo que iban a estar en julio. Con respecto a las tabletas, cometió el primer error, porque nunca iban a estar en julio, ni en septiembre, posiblemente en diciembre. Después dijeron en marzo. Parece que recién se está regularizando el tema de las tabletas. ¿Por qué me refiero a esto en primer lugar? Porque las decisiones tienen que ir acompañadas de una viabilidad fáctica. No basta que un político diga algo porque después se generan frustraciones y los ministros tenemos problemas. Sin embargo, hubo un anuncio que las clases virtuales comenzaban el 5 de abril en los colegios públicos y privados. Muy bien, en los colegios públicos les costó mucho trabajo. Ahí laboran 170.000 maestros, por si acaso, adecuarse a la virtualidad. Pero haciendo un buen trabajo y dadas las facilidades que hay en los colegios particulares, hablo los de costo medio para arriba, porque los de costo bajo tuvieron más problemas y algunos están cerrados. Efectivamente, comenzaron las clases a distancia el 5 de abril y yo creo que en mayo ya estaban en el camino correcto y siguieron todo el año. Y este año creo que está mucho mejor. En la escuela pública, contra todo pronóstico, el ministro Benavides, el exministro Benavides, comenzó la estrategia Aprendo en Casa por radio y televisión. Después se adhirieron 500 radios regionales y televisoras privadas. Y con todas las dificultades del caso, comenzó la estrategia Aprendo en Casa. Poco a poco fue mejorando, porque algunos creían que las clases en radio y televisión era una actuación y recurrían a artistas, actrices, actores, lo cual no está mal. Inclusive tuvo mi amiga Fátima Sador, a quien estimo y aprecio mucho, pero en una situación de emergencia, donde en el Perú
casi el 40% no tenía un televisor, 40% de hogares. Y el 35% aproximadamente tenía conectividad. Y en las áreas rurales, la conectividad y la tenencia de un computador, sea cual fuera el tipo, no llegaba ni al 7%. Lógicamente que había que recurrir a IRTP. Y comenzaron con Radio Nacional, TV Perú, después se fue ampliando. Comenzó medio rengo, pero comenzó. Y después de julio se fueron adhiriendo los profesores, hubieron problemas de seguimiento. Al final sacaron una buena norma de evaluación. Y fue un año, yo diría, diferente, pero con afectación de los aprendizajes. A tal punto que el ministerio en quinto de secundaria, para pasar de año, exigía solamente 5 áreas: matemática, comunicación, ciencia y tecnología, ciencias sociales y desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Muy bien. El año terminó y yo diría que con ganancia en el tema emocional, con ganancia en cuanto al manejo de los procesos formativos en la casa, con un gran esfuerzo de los padres de familia, que hay que saludar y seguir felicitando. Y terminó el año que aquel que no lograba los aprendizajes se dejaban en stand-by. Y se dio el proceso de recuperación y se anunció un programa de nivelate. Luego un periodo de afianzamiento hasta junio y luego un periodo de afianzamiento hasta noviembre este año. Al terminar, a mí me preguntaban si se había perdido el año. Y yo he dicho y sigo reiterando que no, pero que sí se afectaban los aprendizajes que nosotros llamamos cognitivos, como matemática, comunicación, inglés, qué sé yo. Sin embargo, este año, en vez de mejorar, la cosa, en mi modesta opinión, no ha sido superada, porque ya no había el factor sorpresa y debieron prepararse bien. Según una fuente directa del Ministerio de Educación, no se llevó a cabo nivelate, ya con el nuevo ministro Ricardo Cuenca. Las clases no han comenzado el 15 de marzo. Armaron ahí algunas evaluaciones, que los temas de, ¿cómo le llaman esto? De carpetas, evaluaciones diagnósticas, evaluación de entrada. Era para entretener. Del 15 de marzo hasta el 5 de abril, que comenzaron algunas clases virtuales por la web del ministerio. Pero las clases por radio y televisión han comenzado recién el 19 de abril. Entonces, el primer error y la falta de transparencia del ministerio es decir que las clases comenzaron el 15 de marzo, cuando comenzaron el 19 de abril. Ahí estábamos comenzando bien. ¿Y cuál era la razón? Según fuentes del propio ministerio, no tenían los contenidos listos. Bueno, este año se está llevando a cabo Aprendo en Casa. Los colegios particulares, un 80% están trabajando bien, algunos hasta muy bien, otros regular y algunos mal, pero muy poquitos. Pero en el Estado, en vez de aumentar la cobertura, el tipo de clases, la perseverancia en el seguimiento, el ministerio no le ha dado importancia. Y más bien, sin medir correctamente las condiciones objetivas y subjetivas con respecto a la pandemia, y con esto termino, una respuesta tan larga, fijó para el 19 de abril
el inicio de clases semipresenciales en 13.000 escuelas, con 52.000 maestros y 660.000 alumnos. ¿Saben cuántos colegios comenzaron? 11 en Arequipa. Y de esos 11, a la semana, 3 se retiraron por problemas de contagio. Ahora, ha anunciado que hay más de 2.000 escuelas que ya están funcionando semipresencialmente. Bueno, en buena hora si las condiciones de bioseguridad se dan. El tema es que 2.000 escuelas en el ámbito rural es asícito, como se dice en el Ande. Es chiquito. ¿Sabes cuántas escuelas hay en el ámbito rural? 44.000 escuelas. 44.000 escuelas. 2.000 escuelas no es nada. Y ya han habido en varias escuelas contagios de profesores. Entonces, creo que la gestión que está por terminar no ha medido bien las condiciones objetivas y subjetivas. Y en vez de dedicarse a mejorar la educación virtual de la escuela pública, ha debido centrar su tarea en 2 cosas. Vacunar a todos los maestros. Y 2, mejorar las condiciones de bioseguridad de las 53.000 escuelas públicas. Si esas 2 cosas se hacen y baja el contagio, yo creo que las clases presenciales en todo el sistema educativo debieran comenzar en marzo del próximo año para la educación básica y en enero para la educación superior. Pero eso va a depender del gobierno que está por entrar. Yo le digo al gobierno que está por entrar, al profesor Castillo, 3 cosas. Ponga educadores en el ministerio, educadores capaces, con experiencia, que conozcan la realidad. Desde luego con el trabajo complementario de otros profesionales. Segundo, dedíquese a mejorar las condiciones de bioseguridad de las 53.000 escuelas públicas. Y tercero, vacune a todo el mundo. Me refiero, en este caso, prioritariamente a 150.000 docentes y no docentes de todo el sistema educativo. Disculpa por lo amplio, pero... No, es necesario. Panorama general. Y justo, gracias muy bien por lo que usted comenta, estimado exministro, pero también hay ese escenario que ahora le voy a comentar, ¿no? Que es lo semipresencial. Ricardo Cuenca dijo, 9 de agosto, regresan las clases semipresenciales en algunas zonas rurales. Y es cierto que no hay tanta contagio por el tema del COVID en dichas zonas, pero no cree que él en todo caso, antes de abandonar su sitio, que bueno, está a pocos días de hacerlo, o el próximo ministro que entre, se organiza un cronograma para así poder tener un orden de las clases semipresenciales en las zonas educativas, en zonas rurales? Te invito a ti y a todos los amigos que nos escuchen y nos ven a que me hagan el favor de visitar mi Twitter, @ibexler. Y ahí hace tiempo que le vengo diciendo a mi amigo el ministro de Educación y a la viceministra que no se olviden que ellos están de salida y que no pueden tomar medidas definitivas teniendo en cuenta que entra una nueva administración y que más bien se dedique a mejorar la educación a distancia. Espero que la nueva organización del Ministerio de Educación se la deje como propuesta al nuevo gobierno y le informe bien de lo que se ha venido haciendo al nuevo gobierno. Pero ha ocurrido algo
muy especial. Ha sacado, como nunca, todas las semanas entre 3 o 4 normas. Eso no está bien. Yo he trabajado en transferencias 4 veces. Del gobierno de transición al gobierno de Toledo, del gobierno de Toledo al gobierno de García, del gobierno de García al gobierno de Humala. Lo que uno hace, claro, acá se han demorado para proclamar al profesor Castillo, preparar todo para transferirlo. Yo recuerdo que en un año nosotros teníamos planificado comenzar una licitación de textos escolares. Y la presidenta de la Comisión de Transferencia, que es mi paisana de Piura, y que ahorita no me acuerdo de su nombre, pero que estuvo con el toledismo y ahora está con APP, dijo, no comprometan gastos, no comprometan decisiones. Y entonces, me parece mal gusto estar tomando decisiones que le corresponden a la nueva gestión. En todo caso, deben asesorarlos en la transferencia. Y en ese sentido, creo que las autoridades del ministerio, todos los días dando conferencias de prensa, dan entrevistas en la radio y en la televisión, deberían estar preparando todo para la transferencia del sector y para que los nuevos gobernantes tomen las decisiones que corresponden, las cuales se las acabo de reiterar. Es decir, ha habido mucho floro en los últimos tiempos y pocos hechos. Espero que el nuevo gobierno tenga más hechos y menos floro. Y bueno, justo también el ministro Cuenca anunció que el primer ciclo del próximo año ya regresaríamos también a las universidades, a las clases semipresenciales. Tomando en cuenta lo que está sucediendo, o lo que, mejor dicho, pasó hace un mes atrás con el tema de los casos de COVID en la población joven, ¿no cree que es un poco riesgoso ese retorno tan pronto? Bueno, mira, Walter, tenemos que volver a las clases presenciales, totales, en la educación básica regular, por lo menos. Ya son 2 años que se están afectando los niños de inicial. Y eso no va a ser recuperable, porque la educación tiene que ser oportuna. Lo mismo en la lectura, escritura y las operaciones básicas de primero y segundo de primaria. Y en la formación más abstracta, más formal, más innovadora, más interdisciplinaria de los jóvenes de cuarto y quinto de secundaria. Entonces, el gobierno tiene que hacer todo lo posible para volver a las clases el próximo año, porque además ya 2 años virtualmente es suficiente. Los alumnos necesitan, tú que eres joven, el recreo, que es fundamental, que es lo que más extrañan los chicos y chicas. 2, necesitan las formaciones, necesitan los campeonatos deportivos, las clases de educación física, las actividades artísticas, las celebraciones escolares, las celebraciones por el Día de la Madre, Día del Padre, Fiesta Patria, Día del Colegio. Y esperan también encontrarse en el aula para que en el marco de la socialización hayan intervenciones particulares, trabajos en grupo que enriquezcan el aprendizaje. Eso sí, las clases presenciales del próximo año deben ser híbridas, interactivas y creativas. ¿Qué es híbridas? Poner en juego las competencias digitales y los servicios sincrónicos y asincrónicos que sean posibles en la clase, usando textos escolares, cuadernos de trabajo, material empírico concreto, apoyos experimentales, visitas de estudio.
en un modelo interactivo, pero al mismo tiempo creativo, pero al mismo tiempo en el marco de la interacción social que implica un aula o una clase en el patio o una visita de estudios. Eso ya no puede esperar. Y en el caso universitario, puede hacerse semipresencial, que vayan directamente a las clases de laboratorio, de gabinete, de visita a fábricas, pero también deben haber algunas clases presenciales. Ahí a lo mejor se puede dar de manera semipresencial. Ahora, el riesgo de contagio siempre va a existir. Pero si estamos vacunados todos, como se dice posiblemente hasta abril, hasta los 10 años, bueno, a lo mejor no podemos contagiar, pero estamos protegidos como para no fallecer, que es el gran problema ahora. Ahora, ese esfuerzo y esa meta sí está en el marco subjetivo de los padres de familia, sí está en el marco subjetivo de los profesores, sí está en el marco subjetivo de los padres de familia. Ayer veía la nota 79 muertos. Si en enero o febrero en el Perú hay 10 o 20 muertos diarios, entonces las condiciones objetivas van a estar más a tono con las condiciones subjetivas. No hay ahora ni condiciones subjetivas para arriesgar a mandar a los alumnos y los grandes ir a las universidades, ni hay las condiciones objetivas por las condiciones de bioseguridad. Esas dos cosas tienen que trabajarse. Y por eso es que en educación tienen que preocuparse de disminuir la pandemia, tan igual como el Ministerio de Salud y todo el gobierno en general. Ahora, digamos, ¿no? Hay otro obstáculo, estimado exministro. Sí, Los padres de familia, aquellos que toman las decisiones y dicen finalmente si mi hijo va o no va, pero también en su posición como padre, ellos podrían ser más accesibles con todo lo que está pasando actualmente en el Perú, o sea, podrían dar esa mira, yo libertad. creo que ahorita el 70% ahorita no estaría de acuerdo ni con las clases presenciales ni con las clases semipresenciales. Porque todavía la vacunación, si bien se ha avanzado, y hay que felicitar al ministro Ugarte, todavía no está generalizada. Digamos, si estuviéramos ya con la vacunación hasta los chicos de 10 años, otros serían las condiciones objetivas y subjetivas de los padres. Pero si los padres de familia a fin de año, en enero, ven que las escuelas tienen agua segura, que no es lo mismo tener agua y desagüe. Agua segura implica un tanque con agua, con alumbre, un buen silo en los ámbitos donde no hay agua y desagüe. Y donde hay, que exista colegios limpios, colegios bioseguros, profesores vacunados, auxiliares vacunados, directores vacunados, y la población con un nivel de contagio bajo. Entonces, yo sí creo que si se trabaja intensamente, los padres van a acceder a que la mayoría de sus hijos e hijas vayan a la escuela. Y la mayoría de adultos jóvenes, adultos, y por ahí el adulto mayor, ir también al pregrado y posgrado. Entonces, no podemos hacer una extrapolación sin tener en cuenta esto que en la política marxista
se hablaba hace 30 años de las condiciones objetivas y subjetivas para la revolución. Ya que es un gobierno izquierdista que aplique pues, las condiciones objetivas de bajo contagio, de bioseguridad, de vacunación y las condiciones subjetivas de darle seguridad, de mejorar la economía y que los padres estén en un estado socioemocional mejor. Interesante. Ahora para ir cerrando, estimado Idel, dos preguntas que creo yo que son, que toda duda la tiene docente o educador, ¿no? Primero, el perfil de lo que podría ser el próximo ministro de Educación y cuáles son los retos para el ministerio de dicho sector al bicentenario. Bueno, yo no puedo decir nombres porque no me corresponde. A lo mejor se lo daría de manera personal el perfil si me lo pidiera el profesor a quien yo conozco. Me acuerdo que cuando me reuní con él al finalizar la huelga y era ministro, nos saludamos, nos abrazamos, no había pandemia, nos tomamos fotos, nos tomamos un café y de colega a colega yo le diría que su preocupación en la educación tiene que ser realista y tiene que poner a un ministro, primero, que conozca la escuela, que alguna vez haya borrado la pizarra, que alguna vez haya evaluado y alguna vez haya hecho una clase. Pero no en un colegio tipo Marca, tipo Roosevelt. No una persona que ha enseñado en una escuela en Estados Unidos, ha estudiado en la Universidad de Harvard. No, tiene que ser un educador que conoce la realidad educativa, tanto privada como pública, que tiene una buena formación personal social, que tenga buen criterio político. Mira, siempre a mí se me ha considerado un técnico, pero últimamente me están diciendo que ya tengo olfato político. Es que se necesita ver cómo se mueven las fuerzas políticas en el Congreso y en el Ejecutivo y en la población. Entonces, necesitamos un ministro que sea un estratega con visión política, básica, mínima, que haya enseñado y que tenga una formación tanto técnica en el campo de la educación como una formación técnica en el campo de la gestión. Ese educador preparado con experiencia escolar y en experiencia de gestión y con alguna capacidad o una gran capacidad política porque la va a necesitar, yo lo elegiría y le recomendaría que en todas las áreas educativas y pedagógicas ponga a maestros o a profesionales de las ciencias humanas con experiencia y formación educativa. Y en el trabajo administrativo, presupuestal, de planificación, naturalmente que tienen que ir los profesionales de esa rama. Ahora, en algunos aspectos educativos también se pueden hacer trabajos interdisciplinarios con psicólogos, con sociólogos, con antropólogos. Yo no tengo nada contra los economistas, pero los economistas en los últimos tiempos en el Perú pueden hacer todo. Pueden estar en el MIDI, pueden estar en vivienda, en ambiente y permanentemente en educación. No, pues es como si en el Ministerio de Economía y Finanzas yo pongo un ingeniero civil o un maestro. O en el Ministerio de Salud pongo a un maestro. A ver, te pongo a un maestro.
Yo conozco bastante de biología y de ciudadanía para la salud, pero de ninguna manera yo me sentiría capacitado ni aceptaría, por más probidad moral que tenga una persona o una gran capacidad de gestión, ir a salud si nunca ha trabajado en un hospital, por darte un ejemplo. Ese tipo de persona es la que yo creo que el profesor Castillo debe pensar. Y creo que hay muchos maestros que pueden cumplir esa tarea. Yo le digo, profesor Castillo, que vuelvan los educadores profesionales al Ministerio de Educación, capaces, bien formados, con probidad moral, con solvencia técnica, porque en los últimos 10 años ha manejado el ministerio una tecnocracia que no necesariamente está vinculado al movimiento educativo y pedagógico real. ¿Le va a gustar al presidente que le diga eso? ¿O no? Ojalá me escuche. Ojalá, y eso también va con los retos, ¿no? A cumplir, ¿no? Y o sea, y en caso no suceda eso, estimado Miguel, y se repita esta situación actual que es cuestionable y no tan educativa. No te escuché bien, ¿me puedes Ah, repetir la pregunta? y en caso de que no se pueda hacer factible ello, a pesar de que tenemos a un presidente que es educador, ¿cómo daríamos cómo daríamos el escenario educativo en nuestro país, en todo caso? No se complete No, ello. el mensaje mío es igual para todos, para cualquier presidente. Claro, supongo que el profesor Castillo me entendería más. Inclusive el gremio que no se ha formado, pero que creo que él ha activado, me entendería más. El SUTEP también. Creo que la propuesta tiene sentido. Somos como 650 educadores que hay en el Perú. No puede haber uno para que sea ministro o ministra. Sí puede. Y creo que hay que volver a darle a la profesión no solamente el nivel, manteniendo la carrera pública magisterial, mejorando los saberes, mejorando las condiciones de educabilidad, las condiciones de formación, sino también fortaleciendo la profesión docente. Los maestros hemos estudiado 5 años en una universidad. Muchos maestros han estudiado maestría, doctorado, conocen la realidad, se siguen capacitando. Y entonces, ¿por qué no? Yo diría que sí. Ahora, cuando hablo de maestros de la educación básica y maestros de la educación superior en general. Se sobreentiende, ¿no? Sí, definitivamente, definitivamente. Ahora, que quede claro que yo no estoy descalificando a las otras profesiones, porque sí se pueden hacer trabajos multidisciplinarios. Sin embargo, creo que en los últimos tiempos el Ministerio de Educación y la educación peruana, yo soy maestro desde el año 1971, estoy muy vinculado dentro y fuera a lo que pasa en el ministerio y creo que en los últimos 10 años se ha abusado mucho de eso. Viceministros, psicólogos, antropólogos, sociólogos, directores, no necesariamente. Ya pues, tampoco, ¿no? Bueno, muchas gracias por su tiempo, exministro Miguel Wexler. Ha sido un placer poder escuchar estas respuestas interesantes y también reflexivas, ¿no? Que nos hace pensar con mayor preocupación en nuestra educación
a futuro en nuestro país camino al bicentenario y con el, y con el pasar de los próximos años, bueno, de estos 5 años. Muchísimas gracias de verdad por su tiempo y valiosa su apreciación y punto de vista, ¿no?, de este panorama que debe ser una prioridad de todos nosotros. Te agradezco mucho, Walter, por la conversación, porque realmente me he sentido cómodo y me he expresado con la mayor libertad. Quiero que entiendan todos que yo respeto todas las profesiones, les deseo lo mejor en su trajinar profesional y familiar. Creo que también son importantes en el trabajo interdisciplinario de el desarrollo de una educación, como dice el Proyecto Educativo Nacional, para la ciudadanía plena, para el bienestar socioemocional, para tener una educación con equidad e inclusión y para generar personas productivas, innovadoras e investigadores en el marco de un desarrollo sostenido. Creo que podemos hacer un trabajo interdisciplinario, pero los docentes, hay docentes que pueden cumplir la función de liderazgo pedagógico y educativo en el ministerio. Y espero que el próximo ministro o ministra y sus colaboradores provengan fundamentalmente de este sector cuya profesión hay que fortalecer. Le diría lo mismo si hubiese ganado la señora Keiko Fujimori. Pero ahora lo digo con más convicción, con más fuerza, porque el que va a gobernar el país es un colega maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Fidel. Un placer. Esto ha sido entrevista para La Cuarta Noticias. Mi nombre es Walter Velázquez y para la próxima ocasión nos estaremos viendo. Gracias. Gracias, Walter.